Jesús en la última cena, hablando de las circunstancias que sin duda provocan el saber que va a entregar su vida. Sus discípulos, algunos desorientados, algunos tal vez pesimistas, pero el Señor lleno de paz, lleno de paz. Ámense como yo les he amado. Amen y cumplan mis palabras. Les doy el Espíritu Santo para que les aclare muchas cosas que no han entendido. Y les dejo la paz, pero no como la da el mundo, sino esa paz precisamente que nos hace capaces de enfrentar las realidades del mundo. Pero esto que me parece tan importante y tan lindo además, Padre David, cuando dice el Señor, el que cumple mis mandamientos permanecerá en mí, pero el Padre y yo haremos morada en él. Qué lindo saber que Dios hace morada en nosotros. Juan Pablo decía, somos templos vivos del Espíritu Santo. Al final nuestra vida en Cristo es tan sagrada en mente, corazón, manos, en toda nuestra integridad como seres humanos. Podemos entender esa relación porque a veces pensamos que relacionarse con Dios es solamente la oración, ir al culto, ir a la prédica. Pero el Señor nos dice, vamos a hacer morada en ustedes y eso tiene que ver con toda nuestra vida. Qué bello, Cristo quiere vivir en nosotros realmente, quiere que seamos templos vivos. A veces nos admiramos cuando vemos un templo antiguo o hermoso, o lo que ha pasado en Francia, que se ha quemado la catedral. Sin embargo, yo decía, no se ha perdido una vida humana. Yo sé que esto a algunos tal vez no les guste, pero qué importante, he dicho, gracias a Dios que no ha muerto una persona. Porque al final lo que Dios ama son los templos vivos. Lo demás el ser humano lo puede reconstruir, mejorar, perfeccionar, embellecer. Y mayormente estamos diciendo, Cristo te ama como iglesia. No sé si les ha pasado a ustedes. Siempre decimos, Cristo te ama, Cristo da su sangre por ti. Pero hoy día, ¿por qué no preguntarle a los cristianos que hoy nos ven en televisión, ¿tú amas de verdad a Cristo? El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pienso en la relación de un par de esposos, un esposo que de repente daría todo por sus hijos, por su esposa, daría su ropa, su vida, todo. Y de repente que la esposa no confía en él, que no le corresponde ese amor, que no le sea fiel. Pienso un poquito en Cristo y en nosotros. La iglesia como esposa de Cristo, ¿corresponde algo a ese amor que Cristo ya ha entregado? Eso es lo que estaba pensando. ¿Y qué es amor? Amor también es confianza. Y cuando tú confías, obedeces, le crees a la persona amada. ¿Le creemos a Jesús que Él es el único camino, la verdad y la vida? ¿O seguimos andando en distintas filosofías? Los mismos que decimos ser cristianos, de repente en la política queremos buscar tal vez en ciertas leyes la solución para el país. Y lo vuelvo a repetir, la única solución es el cambio de nuestros corazones. De repente, y tal vez pueda sonar un poco fuerte, tal vez hay alguna esposa que su marido le ha engañado y le ha pedido perdón de corazón. Aprende a perdonar. El esposo también tiene que aprender a perdonar los errores de otros. El amor cubre multitud de pecados. Aprende a dar un paso de fe y de confianza pese al dolor que te han podido hacer por dentro. Por eso es importante también que vengan a la iglesia, porque hay que trabajar la sanidad interior para no tener lo que tú decías, resentimiento, amargura. Yo no puedo creer que a veces un cristiano de 10, 15, 20 años esté lleno de amarguras. Cuando Pablo decía, si el cuerpo físico de afuera se va desgastando, el hombre interior va creciendo de día en día. Entonces me impacta lo que Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Repite en el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Tú amas a alguien, das todo por ese alguien. ¿Y qué pasa si no te corresponde un año, 10 años, 15 años y crees que esa persona no es feliz contigo? Aquí me hace pensar cuando dice, ¿quieres permanecer en esta relación de amor? Confía en mí, guarda mis mandamientos. Tiene que ver con obediencia. Lastimosamente a veces no nos damos tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz apacible, suavita que nos decía alguna vez aquí la hermana que viene. Tenemos que tener esos tiempos de escuchar esta voz suave. ¿Y cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Qué fuerte! A veces ni siquiera nos toleramos. Pablo decía, ¿no?, que nos tengamos paciencia, que nos toleremos. Pero aquí Jesús, su mandamiento es fuerte. Ámense como yo les he amado. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando.
quieres ser amigo de Dios, dile, ayúdame a obedecerte. Quiero aprender a servirte, a seguirte. Y que sea espontáneo, no algo, yo doy limosnas en la calle para que Dios me vea y me devuelva el doble. No, Señor, enséñame a dar amor a esa persona. Tal vez en vez de plata, le puedes dar un abrazo. O tal vez enseñar a trabajar, no sé a qué te impulsará Dios. El Espíritu Santo no es como alguien lo ha pensado, un eslogan, algo así, no es real. Pero para esto necesitamos tener tiempos como los tenía Jesús, a solas de oración, pero también en comunidad. Por eso nos congregamos. Creo que Dios quiere vivir en nosotros y mi consejo para todos los que nos ven es, dale la prioridad a Dios sobre todo. Esto no es como tú decías, Padre Sandro, el que usa un cuello blanco, un religioso, una religiosa, un monje, es para todos. Todos somos real sacerdocio y estamos en Bolivia a ser instrumentos de unidad, de bendición, de esperanza y de fe. Templos vivos del Espíritu Santo, pero esta analogía que hace el Padre David realmente sacude, porque, claro, a ver, si nosotros en la relación de amor que Dios nos tiene, empezando por quien les habla, no para ser ejemplo, ¿cuántas veces hemos sido infieles al Señor? A pesar de ese amor, ¿cuántas veces hemos sentido odio, resentimiento? A pesar del amor que Dios nos tiene, ¿cuántas veces no hemos sido honrados con las cosas de Dios? ¿Dios nos ha dejado de amar? ¿No? Tal vez es cuanto más Dios nos ha amado, para que no nos sintamos huérfanos y esclavos de nuestras debilidades. Esa es la relación de amor. A veces entendemos el amor solamente como esa relación condicional. Bueno, yo amo porque me ama. Y en la medida que me ama, yo estoy dispuesto a amar. Y si alguien me ha fallado, hasta aquí conmigo. Se escucha tantas veces en boca de tantas personas. No, me ha fallado nunca más. ¿Qué tal si fuera Dios así con nosotros? Por suerte. No encuentro otra palabra ahora, pero por suerte no es así. Cuanto más te has equivocado, Dios te ha amado más. Cuanto más estamos de repente embarrados en la miseria humana, Dios nos ama más. Constantemente sale en nuestra búsqueda para que podamos reencontrarnos con ese amor. Porque Dios, como hace rato decía el Padre David, nunca ha perdido la esperanza en el ser humano. Por eso ha asumido la condición humana. Y de hecho, Dios, a pesar de la situación en la que vivimos, seguramente todavía confía en nosotros. Por eso tenemos responsabilidad quienes hemos sentido el amor de Dios. El amor de Dios como acción de libertad. Padre, esta otra frase me impacta cuando dice, si realmente me amaran, se alegrara de que yo vuelva al Padre. Porque a veces el amor le hace uno aferrarse incluso a las cosas que ama, si es que se puede amar a cosas, pero a las personas que se ama, el Señor les está diciendo, si ustedes realmente me amaran, estarían felices de que yo vaya donde el Padre. La relación de amor también en términos de libertad. En otras palabras, no es amar porque yo quiero, en nombre del amor, agarrar a alguien, condicionarlo, modelarlo, en una palabra, esclavizarlo. El amor, al final de cuentas, es un signo de libertad, porque en la medida en que uno ama, simplemente ama, no espera nada a cambio. Cuando tienes un vaso de agua, está pues lleno de agua, no de leche. Y para que se llene de leche tienes que beber el agua. En la iglesia reconocemos 3 espacios grandes en nuestra historia, 3 tiempos podemos decir. Un tiempo, el tiempo del Padre, es un tiempo lleno del Padre, de Dios Padre, todo ese Antiguo Testamento, ese Dios de los ejércitos, ese Dios poderoso que libera a los hombres de la esclavitud, el tiempo del Padre. El Padre manda al Hijo, el tiempo del Hijo, cuando nace Jesús, su ministerio, 30 años aproximadamente, y en esta lectura de la Última Cena, su despedida. Se está acabando mi tiempo, no me tienen que detener, tienen que alegrarse, porque cambia el tiempo de Jesús y abre el tiempo del Espíritu Santo. Nosotros en este 2019 estamos en el tiempo del Espíritu Santo y por gracia de Dios estaremos cada día en el tiempo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros no significa que no esté el Padre y no significa que no esté el Hijo. La Trinidad, la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios,
otra faceta de Dios mucho, mucho más humana que Jesús, incluso podría yo decir. Ese Espíritu Santo que estoy seguro actúa a través de nosotros en algún momento o en muchos momentos y ni nos damos cuenta. El Espíritu Santo enviado por el Padre y del Hijo para hacer frente al otro Espíritu, que también actúa y es el que vemos más. El Espíritu Santo está con nosotros y dejar a Jesús que vaya donde el Padre es abrirle el paso para recuperarlo en el Espíritu, para recibirlo en la Eucaristía, para tener otra presencia de Jesús. Creo que el Señor no quiere solamente una puerta en tu vida. Dios quiere todas las puertas y todas las ventanas abiertas para Él, y una se llama Padre, otra se llama culto, otra se llama Espíritu Santo, otra se llama Jesús, otra se llama Eucaristía, otra se llama amor de esposos, otra se llama amistad, etc. El Señor es mucho más abierto de lo que creemos, y si nosotros abrimos los ojos, los oídos y le decimos: ve Jesús con el Padre y manda al Espíritu Santo y vuelve en el Espíritu Santo hacia nosotros, lo va a hacer con toda seguridad. No le ponemos trabas, no le ponemos restricciones, al contrario, me voy y volveré, esa palabra tan bonita de Jesús. Alégrense, me voy al Padre, pero voy a volver. Nosotros estamos esperando en este último tiempo también el retorno de Jesús, ya no como hombre nacido de María, sino retorno en gloria. Y creo que esperar con alegría el retorno de Jesús triunfante entre las nubes del cielo es también fruto del Espíritu Santo. Al final, esa es una de las nuevas connotaciones que aparece en el texto de Juan, cuando nos habla Jesús acerca del amor como expresión también de libertad. Padre Waldo nos decía: no me agarren, dice, es la interpretación, déjenme ir. Y al final es el amor verdadero es eso, no es condicionar, no es esperar a cambio. Esos son los contratos, esos son los acuerdos, cuando uno, ¿cuánto doy? ¿Cuánto voy a recibir? No, el amor de Dios es gratuito, por eso es gracia. Y el amor cristiano, el amor sagrado también, ama, eso es todo. Y en el amor está la entrega total, en ese amor sacrificial, en ese amor obediencial, en ese amor como expresión de libertad, en ese amor que nos da redención. Al final de cuentas dice: Jesús anunció a sus discípulos para fortalecerles en la fe, para que cuando llegue el momento no teman y sean fuertes. Padre Luis, el tema también de la fe. Muchas veces decimos: no, ya estamos perdiendo la fe en la iglesia por todos estos escándalos que van surgiendo. Ya estamos perdiendo la fe en el padrecito porque nos ha tratado mal. Ya estamos perdiendo la fe en el amigo. El tema de mantenerse firmes en la fe a pesar de estas situaciones, porque al final de cuentas también la fe como expresión de fidelidad, como esa confianza, hace muchas cosas. La fe puede mover montañas, dice Jesús, y fácilmente a veces por situaciones estamos tentados a soltar aquello que Dios nos ha regalado también como un don. Justamente es ahí cuando Jesús nos dice, ¿no? O sea, el que me ama es fiel a mi palabra, y mi palabra no es mía, sino es la de mi Padre. Entonces, ¿cuánto de nosotros somos fieles a Dios? Justamente la semana pasada a mis feligreses yo les decía, ¿no? ¿Será que nuestra fe está decayendo cada vez más por todos estos conflictos, estas dificultades que van sucediendo o que van a pasar? Y también les contaba acerca de los mensajes de la Virgen de Fátima, ¿no? Decía, pues un lunes pasado, el 13, se apareció la Virgen a los pastorcitos. En ese tiempo había muchos conflictos, muchas dificultades, crisis en la humanidad. Y hoy estamos similarmente parecidas, ¿no? No igual, pero parecidas. Pareciera que la fe se va diluyendo por la coyuntura, la política y las influencias del mundo. Decía, ¿será que ese es el último mensaje? ¿Que la fe se va a caer? ¿Que la fe va a desaparecer? Me parece que no. Más bien nos anunciaba, decía, que a través de los conflictos, de las dificultades, alguien decía, ¿no? El pecado, San Pablo es, ¿no? El pecado es el que más nos redime.
cuanto más pecamos, el amor es el que más redime, el que más fortalece. Entonces decir, no desanimarnos, no decir, pues ya nuestra fe está cayendo, nuestra iglesia está desapareciendo, ya no hay vocaciones, ya no hay creencia por culpa de dificultades y demás cosas, políticas y demás ideologías. Pero ahí el Espíritu Santo nos dice, a ver, ¿cómo está nuestra fe? De a poco está cayendo, pero eso es para que nos pueda redimir, nos pueda glorificar, para que podamos ser más fortalecidos en la fe. O sea, son pruebas del Señor que nos envía, que decir, a ver, ¿qué hacen nuestros hijos con esa fragilidad del ser humano? Entonces decir, adelante, que este pecado, ese mal, que estamos cayendo, esas dificultades, que sea pues el redimiento. Es como el ave fénix, ¿no? Que hay que levantarnos, que hay que superar, que hay que alzar las alas para hacer las nuevas cosas, como dice el Apocalipsis. Nueva tierra, nuevos soles, nuevos cielos. Que haya nuevos cielos, nuevas tierras. O sea, son signos, les decía a los de mi comunidad, que necesitamos nueva comunidad, necesitamos nuevos cielos, necesitamos nuevas formas de hacer la fe cristiana. Nuevas. Parecía que el Señor nos está anunciando y nosotros no nos damos cuenta. O sea, que todo que estamos haciendo pueda ser caducos, que no se puedan hacer. Entonces nos dice, hay que hacer las cosas novedosas, nuevas, de distinta manera hay que rehacer nuestra fe, ¿no? No pierda la fe, no pierda la fe, definitivamente, aférrese más con tu mayor problema, con tu mayor desafío, mayor dificultad, que su fe sea más fuerte, más fortalecida, porque ese es el camino de salvación. San Pablo decía, como dice el Padre Luis, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al final de cuentas, estos signos de muerte es para que reaccionemos como seres humanos, para que retomemos ese camino de salvación que Cristo nos ha regalado. Pero si usted pierde la fe, ahí sí está perdido. Ahí sí que está perdido, porque ¿qué hay? Ya no hay más. La fe en Cristo debe ser aquello que nos sostiene, a pesar de las dificultades, desafíos, fracasos, debilidades. Hay que fortalecer la fe en Cristo, quien nos ha salvado. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.